El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Su papel es promover la defensa de los derechos humanos. Son las 8:08. Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación política, es profesora de la Universidad de la SUAY. Para llevar adelante este diálogo, Caroline, con conocimiento de causa de parte de todos quienes nos ven y nos escuchan, quisiera en forma previa presentar parte de las declaraciones del ministro Carrillo, que son las que mayor polémica generaron, involucrando de alguna manera al gobierno de Lasso en este gravísimo problema que se ha generado por la desaparición de una persona en un recinto policial. El día domingo se encontraban para ver los protocolos de seguridad en la escuela, todos los registros que existen. Hay mucha información que al momento yo ya no la puedo revelar por temas de indagación previa con Fiscalía, pero estamos adelantando. Nosotros lamentamos muchísimo que haya sucedido este acto que es humano, irracional, pero es de humanos. Y en términos generales estamos trabajando conjuntamente con la familia para que en transparencia se vaya entregando toda la información disponible. Ministro, para... Estas declaraciones, además de otras perlas que dijo el ministro en esa comparecencia, que además lo hizo tardíamente, pues habían pasado ya 4 días desde esta desaparición para que el gobierno lo afronte, fueron duramente criticadas, entre ellas el portal GK publicó, pero las palabras de Carrillo no se quedaron ahí. Citando lo que acabamos de escuchar, señala GK: es inaceptable que el ministro del Interior hable con tanta ligereza sobre la desaparición de una mujer. Y esto se ha dado en un momento tan delicado en el que el gobierno se encuentra bajo la lupa, no solamente por su desempeño, como por sus propuestas encaminadas incluso a una consulta popular. Se dimensiona aún más este gravísimo escándalo que involucra a la policía y que salpica a uno de los principales portavoces del régimen. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Solamente coincidir con GK, y no solo con GK, con un grupo enorme de personas que de alguna manera están vinculadas con la investigación o con el activismo asociado al tanto dolor que las familias tienen cuando una de sus miembros muere, pero en particular cuando se trata de una muerte que pudo haber sido de alguna manera prevenida, protegida por la sociedad, como es el caso del feminicidio. Es importante hacerlo público, y en este sentido la rueda de prensa de este grupo de mujeres lo que hace es precisamente eso: exponer la gravedad del asunto y a su vez poner en detalle los errores institucionales que se van dando en estos casos. No es la primera vez, lamentablemente no será la última, pero en este momento estamos viviendo este proceso, este doloroso momento para la familia Bernal en particular, y seguro consternados, tal vez incluso frustrados por las reacciones que desde las autoridades se han prestado hacia los medios de comunicación. ¿Cómo ve usted el desempeño del gobierno en el trato de estos temas en particular? Recientemente, el prestigioso diario El País, uno de los más importantes en habla hispana en el mundo, publicó un reportaje originado aquí en Ecuador, en el cual se destacaba de que de fondos destinados por el presupuesto general del Estado para combatir concretamente la violencia contra la mujer, incluyendo en esto los feminicidios, no se había utilizado hasta el primer semestre de este año una cifra superior al 5%. Y me parece que no solamente esto le está pasando al Estado en ese rubro, ¿no? Han habido algunos reportes al respecto en otros rubros también sobre las dificultades en la ejecución presupuestaria. Pero si hablamos del tema de violencia contra la mujer en particular, es alarmante porque el Ecuador es uno de los países que ha sido señalado a nivel internacional sobre la gravedad del contexto social en el que estamos viviendo las mujeres en este país. Si no me equivoco, la cifra está en 68 de cada 100 mujeres que en el largo de su vida han sido víctimas
de algún tipo de acoso, de violencia asociados precisamente por su condición de mujer. En el caso de la SOAI, esta cifra es inclusive mayor. Estamos hablando de 8 de cada 10 mujeres. Cuenca y el Y Austro si no me equivoco, exhiben cifras aún mayores que el promedio del país. exacto. Y si no me equivoco, en el caso de quienes dan testimonio sobre haber sido víctimas, el 42% menciona que han sido víctimas por su pareja. Entonces, no estamos hablando de un problema menor. Y por lo tanto, sorprende que en términos de política pública las buenas intenciones estén, pero no alcanzan si las ejecuciones no se dan. Y en el caso en particular, por ejemplo, ¿quiénes son los primeros llamados a proteger a la sociedad, a cuidarle de la situación de violencia que este momento y de inseguridad estamos teniendo? Son la policía, precisamente. La policía que debería además, querido Gustavo, estar capacitada para poder observar este tipo de circunstancias. No solamente porque ahorita nos llama la atención la parte comunicacional, que sin duda es lo que ha escandalizado, pero las razones por las cuales terminan enfrentando a los medios de comunicación es porque ya atrás no se tomaron decisiones adecuadas. El hecho de haber escuchado gritos, el hecho de haber inclusive mirado, intervenido, hay testimonios sobre las evidencias que estaban a la vista, en donde terminaron equivocándose una y otra vez, porque no se entienden, los protocolos estarán escritos sin duda, Gustavo, pero no se ejecutan, las capacitaciones estarán en el papel, hasta con presupuesto, pero no tienen efecto, porque al final funcionó tal vez más el espíritu de cuerpo, me atrevo a decir, ¿no? El ocultar un error tras error ya a nivel institucional, ¿no? Eso es al final del día, en la parte institucional, lo que estamos viendo, más allá de lo inhumano. Ahí contradigo tajantemente al ministro. Jamás puede decir que es un tema de humanos. Eso no es humano, es inhumano. Cualquier hecho que conduce a la muerte como tal, o que conduce a una desaparición, que es lo que en este momento estamos diciendo y estamos asumiendo, y esperemos que en verdad pueda ser encontrada esta madre, esta hija. Sin embargo, las presunciones dan cuenta de los errores, y evidentemente no hay una capacitación adecuada en Carondelet, en el ministerio, en los asesores sobre el uso adecuado del lenguaje. Otro aspecto muy preocupante que saca una vez más a la luz este gravísimo incidente que se ha dado es el de la policía. ¿Qué está pasando con la policía de Ecuador? Se señala que desde el año 2018, es decir, en 4 años, aproximadamente 2.000 policías han sido apresados por haber cometido contravenciones o delitos, y algunos de ellos muy graves. Hay fuerzas del orden, no solamente policías, también miembros del ejército que han estado involucrados en hechos gravísimos en Ecuador. Aquí tenemos un caso reciente en donde un ciudadano apareció asesinado. La policía aparentemente fue a este sitio, aún se especula si ellos intervinieron o no en el crimen, pero lo que hicieron no fue precisamente cumplir con su labor, sino complementar la dimensión de un crimen. ¿Qué está pasando con la policía ecuatoriana? Esa es una pregunta a la cual yo también me acojo, querido Gustavo. Lo que está pasando de todas maneras es que las circunstancias son tan fuertes, tan duras, que este momento permean a la opinión pública. Y yo no me atrevería a decir que es una circunstancia que solamente se percibe a partir de ahora. Las instituciones tienen este tipo de falencias en todo sentido. Pero lo que estamos viendo ahora en el caso de la policía, y lo grave con la policía, es que son las instancias, en primer lugar, llamadas a controlar corrupción, controlar seguridad, controlar todos aquellos cumplimientos que la sociedad tiene que hacer respecto a una normativa que se le entregue, y se supone que es la policía la llamada a hacer que esto se cumpla, a controlarla, y es la que este rato está en tela de duda. Está tan en duda que inclusive en la pregunta de consulta popular se está planteando para de alguna manera complementar esta situación de inseguridad donde la policía no da abasto o no termina de entender esta problemática. El problema también pasa por encima de una organización. Yo no quiero ponerme a criticar al individuo policía, que seguro
tiene sus propias dificultades económicas, familiares, estas rotaciones enormes que tienen, en fin, y el mismo hecho de vivir en un cuadro de inseguridad tan grande, ya la situación social del policía y de su familia tiene que ser dura. Entonces hay que comenzar a mirar qué pasa a nivel institucional, y en la institucionalidad, aunque algunos asambleístas no lo quieran, en la institucionalidad corresponden las responsabilidades políticas. ¿Cuál es la política pública en materia de seguridad? ¿Cuáles son las políticas que el gobierno ha dictado para apoyar a la institución policíaca como tal? Es mucho más fácil para el sector militar conseguir fondos, conseguir apoyos, viabilidad a sus procesos, que al sector de la policía. Eso es sabido. Entonces, precisamente en ese contexto, en un drama de inseguridad que vive el país, ¿qué se está haciendo por mirar y volver los ojos a conservar la institucionalidad de la policía? Son solo preguntas, Gustavo, no tengo respuesta. El gobierno de Guillermo Lasso inició con buenos pasos en este tema. Recordemos que en la primera conformación de su gabinete confirmó allí o nombró a una funcionaria cuencana, Bernarda Ordóñez, con experiencia en este tema para trabajar. Ella salió luego con una carta protesta, la reemplazó Paola Flores. Quisiera preguntarle a usted, que sigue de cerca estos temas, Carolina, ¿cómo ha visto el desempeño de las dos funcionarias cuencanas? Y hay que ir de este momento para atrás, ¿no es cierto?, como para poder evaluar. Por ejemplo, un primer error es no haber vinculado a derechos humanos a esta secretaría en el caso Bernal. Si usted se da cuenta, Flores va a cañar, probablemente porque, no sé, encuentra un nicho de trabajo precisamente por la cercanía geográfica con su provincia de origen, pero debió haber estado vinculada el día lunes, cuando en primera fila. Lunes creo que fue, en primera fila, cuando salió el caso de la abogada Bernal. Entonces, a mí me parece que allí hay una situación de rango. Estoy especulando, Gustavo. Como está la policía involucrada, usted, niñita, no se meta. Perdón mi atrevimiento, pero es que no puedo leer de otra manera. Entonces, váyase nomás al cañar, allá sí se puede resolver, acá no. Yo creo que es doloroso pensar que algo así se pudo haber dado, y no tengo otra forma más de leer este error de gestión, y ni siquiera es comunicacional, porque ya echarle toda la comunicación la culpa tampoco es correcto. Error de gestión en cuanto a la inserción del departamento, en este caso del ministerio, de la secretaría, que tiene rango de ministerio, llamado a proteger los derechos. Además, principalmente porque está con esa orientación, pensado inclusive en todas las fragilidades que las mujeres tenemos en este país. Entonces, sí me llama la atención ese silencio. Le obligan a Carrillo a hablar, y lo hace pésimo, además. Pero si hubiese hablado, probablemente dado la cara o pues mostrado, ¿no es cierto?, la versión desde el lado de la Secretaría llamada a proteger a quienes están en condición de vulnerabilidad, probablemente hubiese sido otro el enfoque desde Carondelet. Bien, trasladándonos a otro tema y aprovechando su experticia en comunicación, Caroline, quisiera también su análisis sobre el comportamiento, la imagen, el mensaje del gobierno en temas medioambientales, ese doble lenguaje, esas dicotomías, esos dobles raseros que se exhiben de vez en cuando. Uno de ellos está presente ya en las preguntas de consulta popular. Hay preguntas sobre el medio ambiente que han sido calificadas como rebuscadas o innecesarias, pues han sido temas que están ya regulados o aplicados. En el mejor de los casos, dicen los expertos, la pregunta 7 podría ser materia de una simple decisión administrativa del Ministerio del Ambiente para aclarar detalles. Hay cuestionamientos a esta propuesta sobre el subsistema de protección hídrica, también a otros temas que se los considera ya regulados en Ecuador. Mientras tanto, y en forma paralela, sabemos lo que está pasando con estos proyectos mineros en la ciudad de Cuenca, las declaraciones de altos cuadros del gobierno como Roberto Salas o Javier Vera sobre estos proyectos mineros en Cuenca y el Azuay que van porque van. Como se sabe, una iniciativa como una consulta popular requiere tanto la carne como el hueso.
Entonces, en este caso, siendo el hueso aquellas preguntas que no necesariamente van a tener la acogida popular, van a tener más cuestionamiento, más crítica, están colocadas entre las primeras. Y luego está por el otro lado el tema de la carne. La carne es aquello a lo cual no se le puede decir que no. O sea, ¿quién quiere ir en contra del ambiente cuando se le hace la pregunta? ¿No? Difícilmente se encuentra una respuesta a nivel popular, me refiero. Es mucho más fácil que estos debates tengan críticas en la élite comercial, en la élite política y no tanto en la gente de a pie. No le van a dar el voto de no a la propuesta de proteger o no el agua. Entonces, son esas preguntas que además facilitan, son como una suerte de vehículo, Gustavo, para comunicar la iniciativa de la consulta popular. Entonces, Preguntas siempre se han presentado, siempre, es en como les toda han calificado consulta. algunos expertos como preguntas anclas. Pero exactamente, recuerdo, por ejemplo, que teníamos este tema con los violadores en la pregunta anterior, en las anteriores a esas, sí, siempre se ha presentado. Recuerdo que en una consisto Durán Vallense, si usted está de acuerdo o no que se paralicen los servicios educativos, entonces, o sea, de nuevo, ¿quién está en contra de una cosa como esa? Entonces, el tema aquí pasa por la discusión, la conversación, la narrativa que se instala en el contexto de la consulta popular y si es que los ciudadanos terminan convenciéndose de las intenciones ecológicas de una consulta que es evidente que son complementarias, en todo caso, si es que quisiéramos dar paso a la palabra presidencial, complementarias a objetivos políticos mucho más fuertes en cuanto al interés. No estoy diciendo que lo ecológico no sea importante, pero que tienen al final del día un encuadre distinto en la gestión administrativa actual. Entonces, sí son dos preguntas. A mí también me pasó lo mismo que usted, me cuestionaba, incluso pregunté a Andrés Martínez, que a mi criterio es uno de los más entendidos en materia de agua y ambiente en el país. Y claro, él decía, tal vez la única ventaja podría ser elevar esta decisión al nivel constitucional, si es que fuera esa la intención gubernamental, pero en verdad que, de hecho, la normativa ya permite colocar ese suerte de subsistema que se está planteando, proteger adecuadamente y que lo único que haríamos es tratar de darle un poco más de legitimidad con el voto popular, pero que en ningún momento cambiaría, diremos, el curso de acciones que en este momento la administración gubernamental tiene. Y para cerrar también le propongo otro tema coyuntural, Carolina, ¿cuál es su visión sobre el panorama electoral? Nos encontramos ya al cierre de las inscripciones el día martes, 18 horas. Será el último momento en que se puede realizar con este trámite, mientras se ha visto que las denominadas elecciones primarias aparentemente no son ni un reflejo de lo que sucederá finalmente en cuanto ya a inscripciones reales. Salió el día de ayer o anteayer, creo que es un editorial en el Mercurio que justamente reflexiona lo mismo que usted acaba de mencionar, ¿no? El Código de la Democracia, en su artículo, creo que es el 93, inclusive desde los primeros artículos, hacen referencia a la necesidad de estas democracias, ejercicios democráticos internos, a la participación equitativa, no solamente para que vayan en la papeleta, que eso es lo que ahora vamos a ver el 20 de septiembre y que espero que se cumpla la ley, ¿no? Porque por ahí andan diciendo que si haces alianzas con otros, pues ya no estás obligado a poner a las mujeres. En fin, ahí hay que ver y esperamos que en verdad exista un activismo profundo sobre, no se pide otra cosa más que se cumpla la ley, ¿no? Pero a su vez hay esta otra mirada previa a la papeleta y es qué actividad están haciendo los partidos políticos y los movimientos políticos por cumplir en este momento esta ley, pero en el proceso adecuado, es decir, que hayan dado oportunidades a mujeres, a jóvenes, a hombres y mujeres y jóvenes, que hayan dado procesos de formación y espacios de exhibición, de vocería, de manera que los liderazgos comiencen a no solamente formarse, sino a mostrarse, para que al final el proceso de armar la lista de concejales y concejalas, que es lo que ahora estamos mirando, o miembros de juntas parroquiales, puedan hacerse a partir del resultado del ejercicio democrático que la ley manda y que el Consejo Nacional Electoral debería estar observando.
Es una burla al final del día ver por qué razón hasta este momento la gente sigue llamando, sigue pidiendo nombres para que puedan conformar listas porque no se han preparado, porque no los tienen. Entonces sí es doloroso pensar procesos que desde lo político no se organizan, no pensando en la elección del 5 de febrero. En este momento deberían estar pensando en la elección de aquí en 2 años, que es la de asambleístas, porque la del 5 de febrero ya debería haber estado de alguna manera planificada con debida anticipación. Gustavo, eso no está pasando. Estamos seguros que el 20 va a llegar y está a las puertas, ¿no es cierto?, el próximo martes, y vamos a ver sorpresas, vamos a ver nombres. Recuerde usted que si es que el partido no cumple ese 30% en la designación de mujeres y a su vez ese 30% en las cabezas de listas puestas por mujeres, igualmente en las candidaturas de alcaldías y prefecturas que sean encabezadas por mujeres, evidentemente va a perder la posibilidad de calificar todas las candidaturas, no solamente aquellas en donde no se esté cumpliendo. Hay una cuota de jóvenes también, que es otra innovación ahora. 25% en jóvenes, así es, que eso también es importante. Yo he tenido algunos de mis exalumnos ya profesionales que están consultando, claro, me están pidiendo, hay esta invitación, les felicito por esto, pero no deberían haber sido consultas hechas en el último mes. Debieron haber sido consultas planteadas con la debida anticipación para que tengan el espacio de formación y reconocimiento públicos. Eso sería lo responsable. Ahora, no me quiero quejar todo el tiempo, porque también sí es verdad, existen movimientos que han hecho la tarea y que el 20 vamos a ver interesantes cuadros como para comenzar ya ahora sí a conversar sobre agendas, sobre propuestas. Porque hasta ahora lo único que se ha visto ha sido presentación de historias de vida, de nombres, e inclusive que están todavía algunos a la deriva. En este momento, cuando ya se conformen papeletas, ahora sí el escrutinio público va a poder ser en firme sobre las propuestas. Bien, gracias a Carolina por habernos acompañado. A usted, querido Gustavo, perdóneme, solo le robo un par de minutos, si es que me permite, solamente porque hay que poner en detalle también la respuesta gubernamental en términos de comunicación ante el caso Bernal. Han habido los errores de gestión que usted muy bien nos ayuda a percibir, ¿verdad? Y el error que tiene este rato el ministro Carrillo, primero de mencionar esas declaraciones y luego de irse, por muy tema personal que haya tenido, está en crisis este momento su propio puesto, a pesar del apoyo público que el mismo mandatario le dio unos días atrás, ¿no? Sin embargo, es también interesante ver la reacción presidencial en estas últimas 24, 48 horas. El hecho de hacerse cargo, hacer frente, de colocar iniciativas y decisiones desde la presidencia, esos $20,000 que escuchamos al inicio, las ruedas de prensa en Carondelet, la decisión de separación del personal que está involucrado en esto. Es tarde, sí, es tarde. Sin embargo, está haciendo frente a un error institucional que ha tenido una escalera, ¿no? Una seguidilla de procesos. Habrá que seguir observando cómo evolucionan, sobre todo cómo logra, si es que logra, obviamente, el gobierno mostrarse transparente. Este momento queda en duda y la comunicación institucional está intentando absolver o solventar esas dudas que este momento queda en la comunidad. Habrá que ver en los próximos días si es que el estilo de transparencia que debería primar, ¿no es cierto?, y la empatía humana que debería primar, logra permear en las filas de Carondelet y a su vez llegar a la sociedad. Perdone que me haya tomado este tiempo. Carolina A usted Ávila, muchas gracias. Experta en comunicación, profesora de la UDA. Son las 8 horas.